Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación nosotros vamos a hacer un programa bien particular, bien especial con William Cárdenas, quien ha manejado durante todos estos años, yo creo que ya casi 10 o más años, el tema de la Corte Penal Internacional y la violación de los derechos humanos en Venezuela, eh, y donde hay señalamientos bien concretos, bien importantes y expedientes muy sólidos, pero que la gente, pues, en materia de justicia, pareciera que piensa que esto se tiene que resolver con inmediatez. No, estos son temas de mucha profundidad, donde no se pueden cometer errores y donde todo tiene que estar requete comprobado para que no haya derecho a réplicas. Entonces, el caso de Karim Khan, el caso de la Corte Penal Internacional y el caso de Venezuela, donde hay muchísimos señalados, militares y no militares, dentro de ellos el presidente, entre comillas, de la República, o sea, de haber cometido desmanes y todavía los están cometiendo porque ahorita, hoy, William, se habla de 3 presos políticos que están a punto de morir en la cárcel, aparte de otros que ya han muerto. Entonces esto conjuga una problemática bien preocupante porque quien perdió las elecciones está detentando el poder por vía de usurpación y es uno de los corresponsables de todos estos desmanes cometidos a lo largo de los años. Entonces, la gente de alguna manera se entusiasmó en un momento dado y pensó que ya el problema estaba resuelto. No, han surgido otras variantes. En Estados Unidos ahora hay un nuevo presidente que acusa a la Corte Penal Internacional, inclusive señala al mismo Karim Khan de algunas sanciones. Pero no obstante, la justicia es la justicia y marcha a su manera y a su ritmo y con las Así es. precisiones debidas. Entonces yo quiero que le aclaremos a la audiencia dónde estamos parados con respecto a este tema. Que tú me... Bueno, José Antonio, mira, primero saludarte, saludar a toda tu audiencia. Teníamos tiempo sin conversar, Sí, porque cuando yo te decía antes que cuando esto es muy lento, esto es muy lento, y si no hay eh, motivos y argumentos válidos para hablar de estas cosas, hay que dejar que la justicia actúe. Hay que tener paciencia, hay que tener prudencia y moderación, ¿no? Yo decías antes que tengo más de 10 años, no, tengo 23 años, José imagínate tú, me Antonio. quedé corto, pues. 23 años llevando este caso. La primera vez que se presentó fue de una querella por crímenes de lesa humanidad contra Hugo Chávez Frías aquí en la Audiencia Nacional Española, y, y que fue la querella que el mismo magistrado que conoció de eso remitió a la Corte Penal Internacional de La Haya el año 2003. Ok. Entonces, para mí a veces me cuesta porque para mí eh, el- la dimensión de todo lo que he vivido durante todo este tiempo, pues me da margen para ver las cosas tal vez con una perspectiva diferente a como la ven otras personas, ¿no? Pero quiero puntualizar algo para que la gente, eh, bueno, pues tenga una mejor comprensión de dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta corte es la corte penal más importante de la justicia universal. O sea, no estamos, y con todo el respeto que me merecen quienes hacen justicia en tribunales de municipio, de distrito, en cortes, tribunales, esto es otra cosa, esto es otra cosa. La entidad del órgano ante el que estamos le da esto una categoría diferente en cuanto a eh, el tipo de proceso que se adelanta. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, hay una cantidad de elementos que entran en juego que necesariamente hay que transitar y hay que tramitar, porque la Corte no se puede dar el lujo de fallar, ¿verdad? Al tener esa entidad que tiene de ser una Corte universal, donde van los peores crímenes contra la humanidad, bueno, pues eso exige un rigor que a lo mejor
no existe en otros lugares, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, mira, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, Ahí quiero llegar justamente, que bueno, quería que me ya, aclararas eso por lo siguiente. Yo hablé en claro, estos días con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que fue uno de los corredactores del Estatuto de Roma, y me dijo que esas apreciaciones y esos puntos de vista que ha esgrimido Donald Trump últimamente pudieran tener una significación mediática, pero Donald Trump no rige la Corte Penal Internacional ni rige el Estatuto de Roma. por supuesto que no, pues el Exacto. Estatuto de Roma es un tratado internacional que ahora ha sido ratificado por 124 estados. Imagínate. Y No, los Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma. O sea, por eso es bueno tener claro eso. La decisión de los Estados Unidos es una decisión soberana, es una decisión política, pero esto es otra cosa. Esta es una corte universal, ¿verdad? Que investiga los crímenes de genocidio, agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y en su articulado, el Estatuto de Roma no establece lapsos. Y eso es comprensible. O sea, crímenes de esta magnitud y de esta naturaleza no pueden estar sujetos al carácter perentorio de unos lapsos determinados que impidan una eficaz y eficiente investigación. tú sabes que Entonces, cuando yo conocí ese contenido del que tú me estás hablando el no establecimiento del lapso, yo me acordé del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, que todavía hoy día se aplica y rige para muchos casos, a pesar de que ya no queda casi nadie de los que se es que señalaran en la estas cortes, sentencia. mira, es que estas cortes están inspiradas, pero me estás mencionando al Tribunal de Nuremberg, que en la historia de la justicia universal ha sido tal vez la cúspide de los procesos que se llevaron adelante para juzgar a gente que había cometido crímenes terribles Ujú, contra la humanidad, ¿verdad? ujú. El genocidio judío entre Sí, ellos, ¿verdad? exacto, exacto. Ahora, ahora, en este caso, este ya no es, aquel fue un tribunal que se creó de ad hoc, un tribunal que se crea después de que ocurrieron los hechos. Ya. Esta es la primera vez que tenemos un tribunal preexistente a los hechos. O sea, es la primera vez que la humanidad se ha dotado de un instrumento preexistente. Todo lo demás, Ruanda, Yugoslavia, Ok. el de Tokio, todos esos tribunales han sido creados con posterioridad a los hechos. Ya. Ok. Este es un tribunal que se crea con carácter eh, eh, anterior a la ocurrencia de los crímenes y que, como te comentaba hace un momento, no tiene plazos. O sea, no tiene plazos para permitirle a los 18 magistrados que componen el tribunal, permitirles desarrollar su actividad sin una presión temporal que pueda arruinar un trabajo tan delicado. O sea, si yo lo comparo con otra actividad del hombre, tiene que ser, mira, a lo mejor en la la medicina más delicada, rigurosa, peligrosa y exhaustiva que puede existir, ¿verdad? Entonces tú a los médicos, bueno, pues les tienes que respetar sus tiempos, les tienes que respetar sus métodos y sus espacios, porque está en juego la vida de los seres humanos. Bueno, aquí a los jueces hay que respetarle sus tiempos, hay que respetarle sus métodos y hay que respetarle sus procesos. Claro. Entonces, esa es otra particularidad. O sea, un tribunal, un tribunal que no tiene lapsos establecidos. A lo mejor eso hace que vaya más despacio que otros. Bueno, pero nos importa que vaya correctamente, que la misión que tiene que cumplir es demasiado importante para que apresurarse nos conduzca a fallo. Y en tercer lugar, de lo que te estoy comentando, es que ese tratado de Roma, el Estatuto de Roma estableció
para las personas que puedan ser señaladas como responsables de los crímenes, las más seguras garantías de que pueden ejercer el derecho a la defensa. Sí. Entonces, eso ha ocurrido y ha ocurrido en el caso de Venezuela, particularmente desde que se inició el año 2021, el 16 de diciembre de 2021. El fiscal Karim Khan anunció que se ponía en marcha la investigación. Bueno, en febrero del 2022, ya en febrero del 2022, el gobierno de Venezuela, porque al primero que se le pide explicación es al Estado. Dice, oiga, mire, esto está pasando en su territorio. ¿Usted qué pasa? ¿Usted quiere hacer justicia? ¿Puede hacer justicia o no quiere hacer justicia? Ok. Entonces, en ese momento, se le otorgó un plazo de 6 meses que está establecido en el Estatuto de Roma para que se dilucidara el argumento que presentó el Estado venezolano de que no, de que esos crímenes se estaban investigando en Venezuela, de que no habían sido tales crímenes, de que ellos ya habían castigado a algunas personas por la comisión de esos hechos, todo lo cual resultó falso. Mm. Y así lo declaró la Sala de Cuestiones Preliminares Preliminares, correcto, en la primera decisión que se tomó. Entonces, correcto. pero el ejercicio y esas garantías que se le da en este caso al gobierno de Venezuela, bueno, pues son garantías necesarias para que la justicia sea justa, Exacto. no es redundante, simplemente para que exista imparcialidad, para que exista respeto, ¿verdad? Exacto. Respeto de pronto puede ocurrir que se señalen cosas que, bueno, pues que hay que verificar para este, certificar que son ciertas y que han ocurrido. Entonces, esas premisas necesariamente están gravitando sobre todo este proceso. Sin embargo, ¿a dónde estamos? Bueno, estamos yo creo que en uno de los momentos clave de toda esta historia, ¿no? Hace una semana, justo hoy lunes, se cumple una semana de que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, integrada por 5 magistrados, declaró inadmisible una solicitud de recusación que se había presentado contra el fiscal Karim Khan, Correcto. en la que se le señalaba como eh, estar incurso en un conflicto de intereses por la presencia de una cuñada suya en un equipo de representación de la República de Venezuela. Pero además de eso, todos sabemos la cantidad de cosas que se dijeron del fiscal. Se puso en marcha una campaña, pero durísima, de que si lo habían sobornado, de que si el fiscal había cometido tal o cual infracción, de que, bueno, se había acumulado toda una campaña que ha tenido su efecto en la sociedad, que perjudicaba terriblemente Sí, la decisión del fiscal. generaba suspicacia, sí, exacto. Claro, y generaba muchos resquemores. Y entonces, bueno, pues a partir del 12 de noviembre del año pasado, cuando más necesitábamos nosotros un pronunciamiento de la fiscalía, el fiscal se tuvo que inhibir no públicamente, pero ante la amenaza, la posible amenaza de que en la sala de apelaciones se produjera una decisión en su contra que lo separara del caso Venezuela. Bueno, pues mal podía él Claro, ponerse en marcha con alguna actividad. pausó las acciones, exactamente. Claro, imagínate, pasamos todo, mira, noviembre, diciembre, enero, febrero, todo ese tiempo lo tuvimos que perder porque a unas personas de manera, yo evidentemente ha quedado demostrado, ¿no? Presentaron una solicitud completamente infundada que la corte ya rechazó. O sea, Exacto. pero cada decisión de esa le lleva a los magistrados de la corte meses para decidirlas, ¿no?
Y eso mismo pasó cuando se decidió en la sala de cuestiones preliminares que lo que decía el gobierno de Venezuela era falso, completamente falso, que presentaron 20.000 folios Sí. sin traducir, tratando de colapsar al tribunal. O sea, todas esas cosas van ocurriendo dentro de un proceso que tiene que manejarse con los rigores que advirtió al principio. Bueno, a partir de ese momento, la semana pasada, el fiscal ha quedado libres, con las manos libres para producir lo que todos estamos esperando, Mm. entre ellos yo con muchísima ansiedad, porque para mí ya Por son supuesto, claro. muchísimos, muchísimos años en esta historia. Entonces, bueno, eso quedó claro la semana pasada, eh, pero no había pasado ni una semana cuando se produce algo importantísimo, que ha sido el encuentro entre el fiscal Karim Khan y el presidente electo de los venezolanos, el señor Edmundo González Urrutia, en Múnich, con ocasión de la conferencia de seguridad europea que se celebró en Múnich. Bueno, mira, esto tiene una importancia capital y, y el presidente electo ha sido muy, como tiene que ser, muy inteligente y muy discreto cuando informó de lo que había ocurrido a la opinión pública a través de un mensaje en donde acompañó dos fotografías Sí. del encuentro. Dijo, declaró, primero hay una declaración en la que dice que él es muy respetuoso de los procedimientos de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela. Pero luego agregó que además había salido muy satisfecho de la reunión. Bueno, sobre este hecho, yo quiero señalar cosas que es necesario señalarlas. En primer lugar, el fiscal no se había reunido nunca con una víctima y resulta, y resulta que Mundo González Es es víctima. víctima. Es Exacto. víctima de persecución política. Lo persiguieron porque ganó las elecciones el Sí. 28 de julio. Lo persiguieron políticamente y tuvo que meterse en una embajada y luego en otra embajada. Y Es víctima de su persecución familia política. también. Mira, sí, es víctima de persecución política. Es víctima de desplazamiento forzoso Ujú. porque lo presionaron para tener que aceptar un viaje hacia España, Ujú. un viaje fuera de Venezuela, o sea, un desplazamiento forzado que tuvo que hacer. Dos delitos. Y en tercer lugar, todos sabemos que tiene a un Ujú. familiar, que lo tienen detenido simplemente por ser su familiar. O Sí. sea, una persona que no ha cometido ningún delito de ningún género y lo tienen detenido. Bueno, pues con esa persona, que además es el presidente electo de los venezolanos, que representa a todos los que lucharon y votaron para Ujú. lograr la libertad y la democracia de Venezuela, y entre ellos las más de 10.000 víctimas que se han comunicado con la Corte Penal Internacional. Bueno, con ese señor se reúne Khan. O sea, aquellas críticas, no, que si Khan no se reúne con las víctimas, no, no, en el momento en el que ya lo han dejado libre, que se ha superado el tema de la recusación, la primera reunión ha sido con el presidente electo de los venezolanos. Entonces, La víctima más protuberante del momento. Y el que representa A la nacionalidad completa, porque sí. legítimamente a todos los venezolanos. Bueno, obviamente un paso importantísimo, importantísimo dentro del devenir de una corte que va a seguir trabajando Ah. como ha venido trabajando. Y eso tenemos que aceptarlo. Mira, para nosotros es importante todo lo que ha venido ocurriendo. Desde el año pasado, cuando se produjeron las elecciones, eh, hay hechos y declaraciones tan... Maduro se puso muy nervioso con María Corina Machado, ¿no? Todo esa erupción volcánica que significó eh, la,
la campaña de María Corina Machado, que le llegó al corazón de los venezolanos y los inspiró para que se pusieran en marcha en esa lucha civil, pacífica, por el rescate de la libertad y la democracia. Puso muy nervioso a Maduro y a Diosdado Cabello y a los otros, ¿no? Y ellos llegaron a dar declaraciones que los incriminan ya directamente. O sea, aquello de, bueno, tendrán un baño de sangre. Eso lo dijo Nicolás Maduro. Pero Y ¿sabes luego qué? mataron Sí, pero a ¿sabes qué, 28 William? personas. ¿Sabes qué, William? Ajá. Esa reunión reciente del mundo con Karim Khan les cerró la boca a todos ellos. Ninguno se ha atrevido ni a descalificar la reunión, ni a mofarse de ella como acostumbran a hacer con todos los eventos de esa naturaleza que ocurren día a día en la política venezolana. Pues mira, mal harían, ¿no? Mal harían porque si algo hace esta corte es no atender comentarios, Sí, no atender rumores, no atender, no. La cosa lo que quiere son pruebas de hechos denunciados que sean verificables, que sean objetivas, por eso ¿verdad? te digo que O, ellos están conscientes claro, de que esta prueba es determinante en contra de ellos. claro, y aquellas declaraciones, vamos a meter 2.000 personas presas, ¿no? Sí. Y todo lo que ocurrió es que mataron a 18 personas, metieron en la cárcel, en la cárcel a gente por el mero hecho de haber participado como testigo en una mesa electoral y lo iban a buscar a su casa sin orden judicial de ninguna especie, lo sacaban, o sea, era el régimen en su más genuina expresión represiva. Bueno, todo eso está en la corte. Y de todo eso, ellos van a tener consecuencias. Entonces, ante este escenario, mira, nosotros simplemente tenemos que mantenernos con la misma serenidad con la que hemos tenido que soportar los primeros 18 años. Nueve tuvimos que esperar con Luis Moreno Campos y otros 9 con Fatou Bensouda. Esos 18 años no son atribuibles al fiscal Karim Khan. Claro. Karim Khan pone en marcha la investigación el 16 de diciembre del año 2021. Bueno, y hemos visto cómo la investigación ya se encuentra a punto. El próximo paso es el de señalar a los responsables y formularle cargos. Y al formularle cargos, se les va a solicitar la orden de captura. Y será la sala de cuestiones preliminares la que va a determinar si se libran las órdenes de captura. Y esto lo Entonces, vamos a dejar hasta aquí, nosotros, esto lo vamos a dejar hasta aquí hoy, William, porque yo quiero sí, hacer varios programas. Yo soy de la opinión de que muy bien. ese evento de Edmundo González con Karim Khan hay que darle la significación de vida y hay que insistir en ello permanentemente para que no se desvanezcan de nuevo toda la cantidad de pruebas y desmanes que se están cometiendo, porque es que no han cesado. No han cesado los desmanes. Y como te dije al comienzo, se han muerto en la cárcel en los últimos meses varias personas más. Y hay otros 3 bastante reconocidos a los que no se le da ni asistencia médica y están a punto de morir también. Bueno, aquí lo que ha quedado claro es que los que perdieron el objetivo Mm, se equivocaron. Se equivocaron. Los que tenemos como objetivo que se haga justicia y trabajamos en función de que se haga justicia, bueno, pues estamos en esa situación de continuar con nuestro trabajo, de continuar con la esperanza de que el caso Venezuela, el caso más grave y la primera vez que la Corte Penal Internacional interviene en el continente americano y el país, por desgracia, al que le ha correspondido, eso no es un honor, ¿verdad? No, todo lo Es contrario. una pena porque ha estado eh, eh, totalmente trillado de una situación terrible para el pueblo venezolano con el destierro de más de 8 millones de personas. Ese país es el nuestro y ese país es el que merece justicia. Y esas víctimas son las que van a encontrar en una decisión de la Corte la justicia que reclaman, ¿no? Y justicia en la que se verían reflejados todo el resto de los países que saben muy bien que están corriendo el mismo riesgo si no actúan temprano a preservar la democracia y a defenderla como corresponde.
Mira, será un gran ejemplo, José Sí. Antonio. Mira, ya es un ejemplo extraordinario desde el punto de vista político, la lucha que han librado los venezolanos durante 25 años, utilizando solo las armas cívicas. Ujú. Cívicas. El pueblo venezolano no se ha echado al monte. El pueblo Sí, venezolano ha utilizado los recursos que otorga la democracia para enfrentar a un régimen armado hasta los dientes, así ¿verdad? es. Eso dentro de Venezuela. Y María Corina ha exacerbado ese sentimiento de luchar por la democracia, pero luchar indetenidamente hasta que consigamos la victoria. Pero es que en el escenario internacional ha habido una lucha también de Sí. 23 años utilizando los instrumentos que nos da el derecho internacional, el derecho penal internacional y felizmente la existencia de una corte permanente, que es la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes de lesa humanidad. Claro, y priva mucho, William, la buena comunicación, la oportuna comunicación, no los desplantes comunicativos que son muy distintos, cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos ido gradualmente conversando contigo cuando realmente corresponde tocar este tema. Y este es un instante donde nosotros consideramos que Ojo con Eso Televisión quiere demostrarle al mundo que estamos casados con la verdad y con la libertad de manera plena y seguiremos insistiendo en este tema pues en las próximas entregas que voy a hacer contigo y otros más, porque yo creo que esto que ocurrió entre Karin Khan y Edmundo González marca en este momento un hito nuevo en cuanto a la consecución del propósito inicial que tú te trazaste cuando comenzaste estos casos. Así que yo te agradezco mucho que me hayas atendido hoy y vamos a seguir conversando, porque de verdad nos interesa que Ojo con Eso Televisión se fortalezca y denote a lo largo del tiempo que nacimos con esa idea de defender la democracia a toda costa. Así es, José Antonio. Muchísimas gracias a ti y estaremos en contacto, ¿vale? Seguro, un abrazo, cuídense pues. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego.